Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Como siempre, es un placer acompañarles e informarles. Comencemos. La noche de este martes falleció el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, a los 74 años. La noticia fue confirmada por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en su cuenta Twitter cerca de la medianoche. No precisó la causa de su muerte. Istúriz inició su carrera política en Acción Democrática y luego formó parte de la militancia, también de los partidos Causa R, PPT y PSUV. Ocupó varios cargos en el gobierno nacional, siendo vicepresidente de la República, vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado gobernador de Anzoátegui y alcalde del municipio Libertador de Caracas, ministro de Comunas y Movimientos Sociales, entre otros. Fue maestro de profesión y sindicalista, también fundador del Sindicato Unitario del Magisterio del Distrito Federal y miembro fundador de FETRA Magisterio. Además, tuvo participación en varios programas de televisión como Blanco y Negro en Globovisión, Dando y Dando y Cada Familia una Escuela, estos en Venezolana de Televisión. Diversas personalidades de la política y funcionarios del Estado expresaron su pesar y condolencia a los familiares. 2 generales en condición de retiro de la Fuerza Armada Nacional fueron detenidos en el estado Táchira durante su paso por la zona fronteriza. Los militares venezolanos fueron identificados como Jorge Alberto Sedán Abudey y Ovidio Jesús Poggioli Pérez. El arresto se produjo en el paso prohibido denominado el Cañaveral, luego que visitaron la región tras su presunto viaje desde Estados Unidos. Ambos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Militar, ubicada en el municipio Pedro María Ureña, bajo el señalamiento de un supuesto delito contra la seguridad de la nación. En las últimas horas, Venezuela sumó 1.223 nuevos casos de COVID-19 para totalizar 193.721 infectados. Además, se registraron 17 fallecidos para contabilizar 2.082 decesos. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. A través de su cuenta en Twitter, el ministro Freddy Ñáñez detalló que de los 1.223 nuevos contagiados, 1.215 son comunitarios, mientras que 8 son importados. El estado Carabobo reportó 257 positivos, seguido de La Guaira con 162, Sucre con 142, Yaracuy con 138 y el Distrito Capital con 103 infectados. En cuanto a los casos importados, 5 vienen de Ecuador, 1 de México, 1 de Argentina y 1 de República Dominicana. Ñáñez también informó el fallecimiento de 17 pacientes, 3 de ellos del estado Aragua, 3 de Nueva Esparta, 3 de Sucre, 2 del Distrito Capital y 1 en las entidades Miranda, Barinas, Falcón, Yaracuy, La Guaira y Zulia. El alto funcionario agregó que a la fecha el 91% de los pacientes ya se han recuperado, mientras que 15.581 casos siguen activos. Manuel da Silva, Televen. Este martes falleció tras complicaciones a causa del COVID-19 el presidente de la Cámara Municipal de Chacao, Gonzalo Sifoni. La información la dio a conocer a través de Twitter el alcalde de la jurisdicción, Gustavo Duque, quien además decretó 3 días de duelo en honor al empleado público. Duque lamentó su muerte e indicó que su pérdida duele en el alma y extendió sus condolencias a familiares y amigos. Seguimos. India superó las 200.000 muertes por coronavirus, registrando una cifra récord que supera los 3.000 fallecidos en las últimas 24 horas. El número de contagios se situó por primera vez por encima de los 360.000 diarios. Con estos últimos datos, el país asiático se mantiene en el epicentro global de la pandemia al romper el récord de muertes en un solo día con 3.293, elevando el total de fallecidos a 201.187 y a 19.7 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Con estas cifras, la India se mantiene en el 4º lugar como el país con más muertes por coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos, México y Brasil. El Ministerio Público ordenó declinar la medida cautelar que había otorgado el Tribunal Supremo de Justicia a la directora del San Mil Model, Jenny Rosales, y solicitó su detención temporal. El fiscal general, Tarek William Saab, informó que el Tribunal Supremo de Justicia actuó fuera de su competencia. Señaló que los fiscales ejercieron el recurso de apelación
con efecto suspensivo de la medida. La directora de la agencia de modelajes fue detenida el viernes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Se le acusa de formar parte de una red de trata de personas, en la que también estarían involucradas otras personas de la organización. El sector agropecuario en el estado Zulia trabaja como puede por la crisis energética, incluso se adapta para producir sin gasolina ni electricidad. Como en el siglo XIX, así trabajan muchos pequeños productores del Zulia. Por supuesto, sin combustible, mover grandes volúmenes de alimentos es difícil. Ya ni hacer queso es una opción. Desde hace años la electricidad es un problema y sin gasolina para los sistemas generadores de energía, ese problema se convierte en calamidad. Afectadas por este hecho hay algunas 450 fincas en el eje de la Machica Escolón, que todas están siendo afectadas en un porcentaje, digamos que un poco mayor al 70%. Adaptarse es la premisa. Mover un tractor no es fácil hoy día. El productor trata de pasarse a un sistema de producción donde no necesite servicio eléctrico o donde necesite menos combustible para poder funcionar. Por supuesto, los productores activos compran gasolina en el mercado negro y eso, junto a la corrupción en las alcabalas, elevan hasta más de 30% el costo real de un rubro. Solo 80 cupos para surtir gasolina reciben los productores agropecuarios. Esto debe alcanzar para un universo de 1.500 fincas que están ubicadas solo en Machiques de Pericá. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telabel. Una bala atravesó la cabeza de Yatsuri Solórzano cuando apenas tenía 10 años. Todos los pronósticos eran negativos, pues el impacto lo recibió a 3 metros de distancia. Su madre se aferró a la fe y pidió al doctor José Gregorio Hernández por la vida de su pequeña. Hoy asegura que el médico de los pobres fue quien salvó a su hija. En un área agrícola a 2 kilómetros del caserío Mangas Coveras, en el que apenas residen 230 personas, un atraco puso en riesgo la vida de Yatsuri Solórzano, la penúltima de 8 hermanos, quien creció en un hogar humilde de padres trabajadores del campo. Eso fue el 10 de marzo, Día del Niño, que ella andaba por allá visitando a su abuela con su papá y le salieron esa gente, entonces a quitarle esa moto y como él no se detuvo, le dispararon y agarraron a la niña, le dieron el tiro fue a la niña pues. En ese momento llegan a mi casa y me dicen que corra, que mataron a Yatsuri. Entonces yo salgo corriendo al lugar donde estaba Yatsuri. Pero yo en ese momento, yo cuando vi a Yatsuri le vi sangre en el pecho, pero yo veía a Yatsuri parada. Entonces cuando Yatsuri me vio me dijo, ay mamá. Cuando me dijo así yo la tomé en los brazos y me fui para la casa. Al principio sentí como un golpe. Me levanté normal, no vi sangre, no vi nada. Y entonces cuando yo llegué a mi mamá, sí vi, entonces yo llegué, ay mami, y busqué a KM, entonces ella me agarró, me llevó. No me dolía nada, sí veía borroso. Con un impacto de bala en la cabeza, esta madre, en medio de su dolor e impresión, puso en manos de Dios y del doctor José Gregorio Hernández la vida y salud de su hija. Me hinqué rodilla con ellos en los brazos y se la entregué a Dios, le dije a mi Dios, bueno, Dios mío, si me quitaste la primera, no me quites la segunda. Sálvame a mi hija, pero no me la quite, hacer algo con ella. Y le dije al doctor José Gregorio Hernández, bueno, doctor José Gregorio Hernández, yo soy una madre pobre, soy una madre que no tengo nada, ¿cómo saco a mi hija adelante? ¿Cómo compro el medicamento ahora que mi hija me le pasó esto? Él llegó a mí y me dijo, tranquila, que ella no le va a pasar nada, tenga fe, ni más nada. Sí, lo único que me dijo que usara el Ercor, que sea un oxígeno. Con fractura en parte de los huesos del cráneo y pérdida de masa encefálica, pero con su hija consciente, Carmen emprende un intrincado recorrido en búsqueda de atención médica. Montarla en una canoa, después de la canoa montarla en un carro, después de un carro sacarla y montarla en una ambulancia. Herida como venía, no era bueno, pero todo lo hicimos y ella aguantó todo lo que se le hizo. ¿Cuántas horas de carretera de distancia desde el momento del accidente hasta llegar a este hospital en San Fernando de Apure? No, nos gastamos como 5 horas. En el hospital Pablo Acosta Ortiz, en el estado Apure, los galenos de inmediato brindaron atención médica a aquella emergencia. Sin embargo, a su madre no le daban esperanza de vida. Mientras tanto, Carmen, la madre de la niña, estaba llena de fe y esperanza por haber recibido el aliento del mismo doctor José Gregorio Hernández, a quien había visto en su casa y nuevamente en el hospital. Me puso la mano en el hombro
y ella tocó a Yatsuri, le puso la mano a Yatsuri en la frente y la tocó todo el cuerpo, de los pies a la cabeza y de aquí acá. Y me dijo, tranquila, ya no le va a pasar nada, a esa niña la vine a operar yo. Vengo para eso Dios me mandó a operar a esa niña. Todo vestido de blanco como un doctor. Su sombrero negro, sus bigotes negros y su bata blanca. Así lo vi. Todo el mundo lloraba y lloraba y yo tranquila, porque yo sabía lo que estaba pasando. Recibimos una llamada telefónica del personal de pediatría del Hospital Pablo Acosta Ortiz, donde nos comunicaban que había sucedido un caso de herida por arma de fuego en una niña, que era Yatsuri. Me envían vía WhatsApp las imágenes de la tomografía y llevamos a Yatsuri a quirófano el día siguiente en la mañana. Y le realizamos lo que se llama una cirugía de control de daño. Luego de la operación, Yatsuri permaneció durante 21 días en observación en el hospital de San Fernando de Apure, a pesar que su recuperación fue total y plena en pocas horas, como quedó registrado en un video que grabó el neurocirujano mientras le realizaba una valoración para darle el alta médica. Muéstrame los dientes así, arruga la frente como si estuvieras brava, saca la lengua. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Ok, mira hacia allá, hacia donde está tu mami. Mira un momento. Mira más, voltea más. Voltea más para verte la herida para todo. Eso. Aquel extraordinario caso fue comentado por el doctor Kriniski, a un padre amigo que le pidió consultar a los familiares si habían solicitado la intervención de algún santo para la sanación de la niña. Y el lunes, cuando vengo a mi consulta, se presenta Carmen con Yatsuri aquí como si hubiésemos concertado una cita previa o algo así después de 2 años de ausencia. Le pregunto a Carmen. Carmen dice, sí, yo soy católica y yo le pedí el milagro a José Gregorio Hernández. Yo sentí su presencia cuando ustedes entraron a quirófano. Ellas se retiran, yo levanto el teléfono y llamo al padre Numa. Le cuento todo lo que acaba de suceder. Fue entonces cuando se inició ante el Vaticano el proceso de postulación de este caso, que fue aprobado por unanimidad ante las evidencias presentadas. La comisión médica pues revisa, son 11 médicos de la comisión médica y determinan que no hay explicación científica para la recuperación tan absoluta y tan rápida de Yatsuri. Y una vez que los teólogos determinan que definitivamente la intercesión fue de José Gregorio, pues ya la beatificación es irreversible. Me siento muy orgullosa de haber sido mi hija la que lleve el doctor José Gregorio Hernández a sus altares. Fue escogida por él. Mi fe fue tan bonita y aún ahora más, el tener mi niña, mi orquídea, mi princesa, después de verla muerta como la vi, ahora ver a mi hija toda una mujer a mi lado. El milagro aprobado por la Iglesia Católica y atribuible al médico de los pobres ocurrió en el año 2017 y es en abril del año 2021 cuando miles de devotos de Venezuela y el mundo ven cristalizado el sueño de su beatificación y la inscripción del nombre del doctor José Gregorio Hernández en el libro de los santos. Desde el estado Guárico, Gianmirko La Berardina, Televen. Bueno, y el nuncio apostólico Aldo Giordano será quien represente al Papa Francisco en la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Mardoley Prin está en la sede del Colegio La Salle de La Colina y nos trae los detalles. Adelante, Mardoley, cuéntanos. Contacto. Se están ajustando todos los preparativos de cara a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que se va a realizar este viernes a las 10 de la mañana. Ya en la iglesia del Colegio La Salle, La Colina, están haciendo los últimos detalles en cuanto a iluminación, también lo que va a ser la grabación e incluso la disposición de los asientos. Debemos decir que en esta jornada, desde muy temprano, ya se emitió un comunicado por parte del Vaticano. La oficina de prensa informó que no estará en el país el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien iba a presidir justamente esta ceremonia junto a los cardenales venezolanos Jorge Urosa Sabino y Baltasar Porras, además del nuncio apostólico Aldo Giordano. Es este último quien entonces va a representar al Papa Francisco en esta jornada de beatificación que se ha esperado por más de 70 años. Recordemos que se logra luego de comprobar el milagro a favor de la niña Yatsuri Solórzano, quien fue herida de bala, y que se logró una recuperación milagrosa que ni la ciencia ni la teología pudo demostrar que no fue una intervención divina lo que le dio la salud de vuelta a esta niña.
justamente en esta jornada vamos entonces a conocer palabras de Monseñor Tulio Ramírez, quien es el vicepostulador de la causa, y nos da más detalles de cómo se prepara la Iglesia Católica para la beatificación del doctor Hernández. Por supuesto, el cardenal Pietro Parolin, al cual queremos muchísimo porque estuvo 4 años en situación de nuncio apostólico en Venezuela. Nos hemos enterado en la noticia de la Santa Sede del Vaticano que no va a poder venir por las restricciones de tipo COVID allá en Roma. Y ciertamente, pues, pero la ceremonia la va a presidir Su Excelencia Monseñor Aldo Giordano, que es nuestro nuncio apostólico y que ama profundamente a José Gregorio Hernández. Se mantiene entonces que la prensa no tendrá el acceso dentro de la iglesia. Esperamos conocer si se va a dar algún tipo de despliegue en los alrededores de la iglesia del Colegio La Salle La Colina, o si se tomarán reacciones en otros puntos como la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que es donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández desde la década de los 70. Con esta información nosotros regresamos el pase al estudio. Bueno, Gaudi, todo listo para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Además, que conmovedor el testimonio de Yatsuri. De Yatsuri, de su mamá, y ellas van a estar presentes en esta ceremonia de beatificación que tanto ha esperado el pueblo venezolano por más de 70 años, Héctor. Así, pocas horas para tener nuestro beato José Gregorio Hernández. Hacemos nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, Lara, fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un menor que estaba desaparecido. Ya venimos. En el estado Lara fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un niño que se encontraba desaparecido. Juan Manuel Oviedo tiene el reporte. Adelante. Se trata de un adolescente de 17 años, el cual fue encontrado semienterrado en un terreno baldío por habitantes del sector El Negrete de Quíbor, municipio Jiménez de la entidad larense. De acuerdo al parte policial, los restos del menor estaban totalmente calcinados, además de presentar signos de estrangulamiento. Trascendió que funcionarios del 6CPC lograron su identificación mediante el análisis del poco cabello que logró salvarse tras su incineración. Asimismo, manejan como hipótesis el crimen pasional, ya que versiones indican que un exnovio de su pareja lo andaría buscando porque no aceptaba dicha relación. Por lo pronto, las autoridades continúan las investigaciones de rigor, al tiempo que tratan de dar con los responsables del hecho. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Bueno, y seguimos en Lara porque en las instalaciones del Hospital Central Antonio María Pineda, un sujeto fue detenido por la reventa de ampollas de Clexane a los parientes de los pacientes hospitalizados en ese centro asistencial. Nuestro corresponsal Ramón Vélez nos amplía el reporte. Adelante. Hola, muchísimas gracias por el contacto. Este procedimiento lo realizaron funcionarios de la Brigada Ciclística de la Policía de Lara. Este hecho ocurrió en las inmediaciones del Hospital Central Antonio María Pineda. El detenido por este suceso quedó identificado como Ángelo Morales, de 31 años de edad. El hombre llevaba consigo 49 ampollas de Clexane. Actualmente este medicamento es usado para enfermos con coronavirus y se encuentra escaso en el país. Es importante mencionar que este no es el primer procedimiento que realizan los organismos de seguridad en cuanto a este tipo. Recientemente también varios sujetos fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, esto por ingresar varios medicamentos de contrabando provenientes de Colombia que se vendían sin ningún tipo de control en el país. Es parte del reporte que yo tengo desde la zona centro-occidental y con esto retorno el pase a Caracas. Estudiantes del último año de medicina de la Universidad de Oriente exigen vacunación para poder culminar su carrera. Aseguran que autoridades de la UDO suspendieron las clases hasta que estén inmunizados. Que bueno, que van a vacunar primero a los médicos, que no estamos incluidos, vacunan incluso profesores, han vacunado docentes, han vacunado personal de otros lugares y a nosotros solamente en incertidumbre nos dicen, bueno, lo vamos a vacunar después, esperen. Dicen que aunque costean sus propias medidas de bioseguridad, no se reinician las clases. El hospital no tiene la cantidad suficiente de insumos, de equipos, de mascarillas ni de batas y por supuesto tampoco para la cantidad de estudiantes que somos. Entonces nosotros mismos somos los encargados de dotarnos del equipo necesario para asistir a clase.
esperan ser incluidos en los planes de vacunación, pues sus rotaciones hospitalarias los convierten en personal de apoyo vital al momento de la atención de emergencias, por el déficit de personal que existe en la red de salud pública. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y la Guardia Nacional impidió el paso de una protesta indígena que salió desde Machiques de Perijá hacia Maracaibo para reclamar al gobierno regional la falta de atención a las denuncias de las comunidades. Hace 2 años ocurrió un deslave en Machiques de Perijá. Murieron 7 personas y 3 casas quedaron destruidas. En ese entonces el gobierno regional se comprometió en ayudar. Los indígenas, al notar que pasaba el tiempo y su situación era la misma, decidieron viajar desde Toromo hacia Maracaibo, pero no esperaban conseguir bloqueos. Están abandonados a la voluntad divina, sin atención médica ni alimentaria. Desde el estado Zulia, Lelinda Nieri, Televen. El Comité de Postulaciones Electorales entregó a la plenaria del Parlamento un listado con los 103 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral. El lapso para el pronunciamiento de la Asamblea Nacional es de 10 días. El listado incluye a 75 candidatos escogidos en la primera convocatoria realizada por el Comité de Postulaciones Electorales y a 38 escogidos en la segunda ronda. Además, se consignó una caja con los 103 expedientes y 4 tomos del informe del trabajo realizado por el comité desde el pasado mes de enero. Esto último fue defendido por el presidente del organismo. Ese comité, estructurado, como bien saben, por 11 diputados, de los cuales representan los 2 bloques políticos que hacen vida en esta asamblea, y además de 10 ciudadanos que vienen, como dije anteriormente, de todos los estratos de la sociedad, quienes todos en conjunto fuimos veedores, así lo digo, del correcto o de la correcta aplicación de lo que establecen las normas para la escogencia de los rectores y rectoras del CNE. Según el vicepresidente del comité, en la actualidad no existen condiciones electorales. Sin embargo, la escogencia del nuevo CNE podría mejorar el panorama. Creo que el tema electoral nos va a reencontrar. No sé si con todos, pero sí sé que con una gran mayoría. Porque el tema del voto nunca debimos haberlo abandonado. Según la ley del Poder Electoral, la Asamblea Nacional tendrá hasta 10 días para designar a los nuevos rectores, distribuidos de la siguiente manera. Al inicio del periodo constitucional, 3 rectoras o rectores y sus respectivos suplentes de la lista de postulados por la sociedad civil. Y a la mitad del periodo, 2 rectores con sus 4 suplentes de la lista de postulados del Poder Ciudadano y las universidades. Luego de la designación, la directiva del Parlamento juramentará a las nuevas autoridades del CNE, quienes tomarán posesión de su cargo al día siguiente. Mardolay Prin, Televen. Y la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta anunció acciones de protestas para este 1 de mayo. La directiva de la máxima central laboral manifestó que no hay nada que celebrar el Día del Trabajador en vista de la dramática situación que actualmente padecen. Destacó que la fecha será oportuna para mostrar todos los atropellos que se están cometiendo contra los trabajadores de Venezuela. De miseria, imagínate tú, aparte de que ya tenemos un 67% de desempleo, le ponemos la pandemia, estamos graves, estamos mal, estamos muriéndonos de hambre y hay que ponerle costo a esta situación. Y por eso que tengo que seguir denunciando ante la Organización Internacional del Trabajo, documentando todo este tipo de violaciones. La directiva de FEDRA Esparta anunció que el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, realizarán acciones que fundamenten la violación de los derechos de sus trabajadores ante la Organización Internacional del Trabajo. Desde el estado Nueva Esparta, Mitilena, Televen. Habitantes de la parroquia Chirica y Vista del Sol en el estado Bolívar cerraron la autopista que conecta el municipio Caroní con el municipio Piar. Exigen atención de los entes gubernamentales para mejorar los servicios básicos. El tema del agua, el tema del gas, el tema de la comida, que es el CLA, y que no hemos tenido respuesta contundente por parte de los órganos ejecutivos nacional y municipal. Un llamado, aquí nosotros no somos guarimberos, no somos, simplemente somos una comunidad que estamos arrestiados para que los líderes, los órganos ejecutivos se presenten y den respuesta contundente aquí a la comunidad aledaña que estamos aquí.
Indicaron que son 5 sectores afectados con las carencias de diversos servicios básicos. Hay Trapichito 1, hay La Victoria, hay Brisa del Sur, hay Brisa del Paraíso, hay Los Naranjos, San José Chirica, Chirica Vieja. Hay varios sectores aledaños que están pasando esa situación. Aseguraron que se mantendrán en las calles hasta ser atendido por parte de los entes gubernamentales. Desde el estado Bolívar, María Agnes Armas, Televen. Nueva pausa acá en el noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional, lo más destacado del acontecer deportivo y otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. La OPEP junto a Arabia Saudí y Rusia confirmaron su decisión de aumentar por 3 matadores profesionales. Real Madrid y Chelsea empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la Champions League. Hacemos una nueva pausa, al regreso más información de su interés. Ya venimos en solo minutos, no se vayan. La escasez de diésel en Venezuela amenaza con el colapso de los servicios del país. Así lo aseguró el máximo representante de FedeAgro, Achille Hopkins. Según su reporte, el 30% de la cosecha de frijol se perdió por no ser recogida, al igual que 20 millones de kilos de hortalizas, mientras que el 20% de la caña de azúcar aún se encuentra en el campo en riesgo de ser perdida. ¿Qué representa esto? Alimento que no va a llegar al plato del venezolano. Ahora, peor aún que lo que hoy en día estamos viviendo pueden ser las condiciones o las consecuencias que se pueden tener si no se siembra de aquí en adelante. En 15 días comienza el ciclo de siembra más importante del año, el ciclo invierno, el que se inicia con las lluvias. Las lluvias comienzan en 15 días. Si nosotros no tenemos el diésel, el gasoil, para preparar nuestras tierras, hoy en día no estamos preparando tierra, no vamos a poder sembrar. La siembra del maíz para la arepa del venezolano está en riesgo. La siembra de arroz, de absolutamente todos los rubros que se siembran con la llegada de las lluvias, está en riesgo. Y por esto nuestro llamado de atención urgente. Esto es un problema que tenemos que solucionar de inmediato. En una rueda de prensa realizada entre Conindustria, Consecomercio y FedeAgro, aseguran que entre el 65 y el 80% de la industria genera su electricidad con diésel, que en ocasiones deben comprar a precios más altos que los establecidos e incluso dicen que más costosos que en otros países del mundo. Lo que va a solucionar el problema y por ende lo va a solucionar es lo que estemos refinando definitivamente en nuestras refinerías, valga la redundancia. Hemos manejado información de que se está produciendo en el país lo que se requiere. De igual manera, esa información fue emitida por el Ejecutivo Nacional. Por ende, como decía bien Aquiles, exhortamos, rogamos a que todo lo que se produzca sea orientado al consumo nacional. Pese a que las industrias cancelan a precio de mercado negro el diésel, aseguran que tratan en lo posible de no reflejar esas pérdidas en los precios para los consumidores y mucho menos en la calidad. Harley Monseguilemán, Televen. La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, considera que los mayores contagios de COVID-19 se siguen presentando por falta de control de bioseguridad en los caminos irregulares entre Venezuela y Colombia, al igual que de los productores que viajan al centro del país y llegan a la entidad con el virus. Puede evidenciar que se mantiene la línea de promedio de pacientes por los ingresos ilegales en las respectivas trochas de la frontera, las cuales seguimos denunciando que no tienen ningún tipo de control epidemiológico y que lo que se destaca en las trochas son las mafias y los negocios irregulares. Para la gobernadora, otro foco de contagio se está evidenciando en los municipios productores de hortaliza. Los transportistas van a dejar la mercancía al centro del país e ingresan nuevamente al estado sin ningún control epidemiológico. Para estos productores que si se paralizan o si se siguen enfermando, van a generar un caos no solo en el Táchira, sino en el centro del país, porque va a dejar de llegar la producción agrícola, frutas, hortalizas, que se llevan desde el Táchira para el centro del país. En Táchira, Fabiola Niño, Televen.
Ante el repunte de más de 400 casos de COVID-19 durante la semana pasada en el estado Sucre, recibió 30 camas clínicas en insumos médicos para las unidades de cuidados intensivos de los hospitales Centinela en Cumaná y Carúpano. Estamos recibiendo 6 equipos de ventilación pulmonar o ventiladores mecánicos, estamos recibiendo insumos médicos y también estamos recibiendo 30 nuevas camas clínicas para ampliar la cobertura y la capacidad de atención a los pacientes que asistan a nuestros hospitales Centinela. De igual manera fueron entregadas 5 camas clínicas y un ventilador mecánico para el Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el primer mandatario regional durante la inauguración de un módulo policial en San Juan de Macarapán. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Y el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, instó a mantener las medidas de prevención a pesar de registrarse un descenso de los contagios de COVID-19 en la entidad. Síndrome que se presenta en los niños se llama síndrome de Kawasaki y va a una inflamación generalizada de los órganos. Una inflamación generalizada que hay que atacarlo de inmediato, también inclusive con una sustancia que es de difícil localización que se llama inmunoglobulina humana, y ahí vienen las consecuencias. Es decir, cuidemos a los niños, no los saquemos de manera innecesaria. El jefe de Estado indicó que la tasa de recuperación es de un 92% de los pacientes contagiados, así como aseguró que existe capacidad de atención en los centros centinelas. Desde el estado Bolívar, Mariagnis Armas, Televen. En Portuguesa, un grupo de personas con discapacidad visual solicitan apoyo gubernamental para la reparación de la casa que habitan y la dotación de una escuela destinada a la capacitación productiva. Estas son las instalaciones de una escuela dirigida a personas con discapacidad visual situada en la zona alta de la ciudad de Guanare, que pese a contar con la infraestructura necesaria, carecen del mobiliario, entre otras limitaciones que les impiden comenzar a impartir conocimientos. Tenemos el pequeño emprendimiento que es con el café. Vamos a empezar a tostar café y a vender café para así tener recursos para la fundación, porque nosotros somos una fundación que no nos ayuda a nadie. Nosotros somos autónomos y aparte de eso, bueno, nosotros mismos de nuestro propio peculio hacíamos todo, gracias a Dios y a las Naciones Unidas que nos aprobaron el proyecto. Sin embargo, en peores condiciones se encuentra la casa que sirve de albergue para los invidentes, cuya infraestructura está en un avanzado estado de deterioro. Imagínense, tenemos como 3 meses que no tenemos que vinieron el gas y estamos sobreviviendo así como... Yo creo que usted me pasó la foto cuando yo estaba cocinando allá afuera, ¿verdad? En el fogón. Bueno, quemándome las manos, porque uno el ciego se quema mucho las manos, ¿qué más se va a hacer? Los representantes de Fundvic instan al gobierno regional y nacional a brindar ayuda a esta institución en cuanto al acceso a los servicios básicos, alimentación y mantenimiento de esta infraestructura destinada a la inclusión de las personas con discapacidad visual. Desde el estado portuguesa, Mayuri Betancourt, Televen. Habitantes de la campiña en Naguanagua, estado Carabobo, protestaron por el constante problema con las aguas servidas que padecen desde hace varios años. Con este problema tan grave de la pandemia, de tantas enfermedades, donde no tenemos medicinas, donde no hay hospitales que sirvan para nada, donde no hay nada que nos apoye para poder tener un poquito de salud. Aquí está el problema, se ha roto toda la calle, las cloacas está toda obstruida, familias enfermas. Señalan que el problema de las cloacas no es nuevo. En algunos sectores aseguran que las averías tienen 4 años, mientras que en otros ya supera los 7 años. No es posible que las cloacas están desbordadas desde hace muchos años. Esta avenida comenzó con desbordamiento de cloacas desde la avenida Universidad hacia acá arriba, hacia la campiña. Y esto no ha venido ningún ente correspondiente a resolverlo. Los afectados también denunciaron los recurrentes cortes de energía eléctrica, los cuales aseveran ocurren varios días a la semana. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Un aproximado de 12.000 familias no cuentan con el servicio de agua en el municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui a causa de la paralización de 3 pozos de agua.
El alcalde del municipio, Simón Rodríguez, Ernesto Raidán, señaló que casi 5.000 familias se encuentran perjudicadas por la avería en el pozo ubicado en el Hospital del Tigre, por lo que tomó la decisión de perforar un nuevo acuífero bautizado El Esfuerzo. Estamos avanzando en la perforación del pozo y nosotros aspiramos que en las próximas 3 semanas esto esté culminado y podamos darle agua a las más de 5.000 familias que hoy sufren por no tener agua en sus casas. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo en virtud de resolver los problemas de nuestra comunidad. También tenemos fuera de servicio el pozo de Chaguaramos, que surte aproximadamente a 3.500 familias. Raidán también dijo que se encuentra averiado el pozo del sector Villarrosa, que surte a 3.500 familias. Indicó que está a la espera de la autorización por parte de la Hidrológica del Caribe para iniciar trabajos de reparación. Aseguró que la principal causa de los daños ocasionados en estos acuíferos son las fallas en el sistema de electricidad. El mandatario local también informó que durante los 2 últimos meses se lograron la reparación de al menos 10 pozos que sufrieron daños por inestabilidad en el sistema eléctrico. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. Sigan allí, enseguida estamos de vuelta. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a nuestra sección de Lo Actual, donde estamos listos para contarles qué ha sido noticia en el mundo del entretenimiento nacional e internacional. Soy Cinzia Franchigiello y como siempre les recuerdo nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y @CinciaFD en todas mis redes. Dicho esto, estamos listos para presentarles el siguiente material informativo. Damos inicio a las informaciones hablándoles de una propuesta de entretenimiento y aprendizaje artístico en estos tiempos de pandemia. La Escuela de Arte Integral y Compañía Teatral Teatro Abierto trae su nuevo taller de montaje que involucrará a actores profesionales, compartiendo escenario con niños y jóvenes de entre 8 y 17 años. Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, se establecerán 4 grupos de un máximo de 6 participantes. Teatro Abierto trae a la luz este nuevo proyecto, donde a pesar de la pandemia llega con reingenio para lograr los ensayos, completar el staff de actores, engranar todo el equipo, idear escenografía, crear el vestuario adecuado y conseguir la música perfecta, y todos los detalles que conlleva presentar una obra en las tablas donde disfrutarán grandes y chicos. Pasamos a otras informaciones para comentarles que Willy Colón afirmó que la noticia de que se encuentra bien no es cierta. El popular músico de salsa y compositor, quien sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en condición grave, informó que la noticia de que está bien lamentablemente no es cierta. Es un largo camino para la recuperación, así lo mencionó a través de la red social Twitter. El anuncio se realizó tras las declaraciones del representante del artista, Pietro Carlos, las cuales indicaban que presuntamente Colón ya no estaba en condición grave y que está estable. Cambiamos de tema para comentarles que el Oscar 2021 es la ceremonia menos vista en 93 años. La retransmisión de los premios de la Academia por parte de la cadena ABC atrajo a 9.85 millones de espectadores, convirtiéndose en la gala de los Oscars menos vista en la historia del evento. La audiencia televisiva de los galardones de 2021 cayó un 58% respecto a los 23.6 millones del año pasado, que tuvo lugar semanas antes de que la pandemia de coronavirus detuviera los eventos en directo e impulsara a quedarse en casa, según los datos de Nielsen publicados esta semana para la cadena propiedad de Walt Disney Company y citados por The Wall Street Journal. En materia cinematográfica les comentamos que Marvel prepara una 4ª película de Capitán América. La casa productora realizará una nueva cinta del superhéroe que contará con los guionistas Malcolm Spellman y Dylan Munson de la serie Falcon and the Winter Soldier.
La revista The Hollywood Reporter reveló los planes de Marvel para uno de sus personajes más populares y que hasta ahora había interpretado en la gran pantalla el actor Chris Evans. Sin embargo, se retiró como Capitán América con Avengers Endgame y hasta los momentos no está previsto que regrese en esta cuarta película. Bien amigos, y de esta manera culminamos nuestro recorrido por las noticias del entretenimiento el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta una nueva oportunidad. Bueno amigos, así llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país.